Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast el día de hoy, donde exploraremos el fascinante mundo de la literatura antigua. Me acompañan hoy tres invitadas muy especiales que son María Alejandra, Luz Dari e Isabel Alarcón. Ellas son expertas en literatura y estarán compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencias sobre estos temas. Bienvenidas, señoritas. Ahora empecemos con el estilo de la literatura antigua. María Alejandra, ¿podrías explicarnos un poco sobre cómo era el estilo de escritura en la antigüedad? Claro, Andrés, en la antigüedad el estilo de escritura era muy diferente al de hoy en día. Los escritores utilizaban un lenguaje más formal y moderado, con un énfasis en la retórica y la poesía. Algunas de las características más destacadas del estilo de la literatura antigua son el uso de la metáfora y la alegoría para transmitir ideas complejas, la importancia de la rima y el ritmo en la poesía, el uso de la ironía y la sátira para criticar la sociedad, la tendencia a utilizar un lenguaje más formal y elevado para descubrir temas nobles y eróticos. La verdad es que es fascinante. Ahora seguimos con Luz Dari. ¿Puedes hablarnos un poco sobre las épocas de la literatura antigua? La literatura antigua se puede dividir en varias épocas, como la época clásica, la época helenística y la época romana. Cada una de esas épocas tiene sus propias características y tendencias literarias. Algunas de las características más destacadas de cada época son: primera, época clásica, de siglos V al siglo IV a.C. Se caracteriza por la creación de obras maestras de la literatura griega, como las tragedias de Eurípides. 2. Época helenística, del siglo III al siglo II a.C. Se caracteriza por la expansión de la cultura griega por todo el Mediterráneo y la creación de obras literarias que reflejan la diversidad cultural de la época. Época 3. Época romana, del siglo I a.C. al siglo V después de Cristo. Se caracteriza por la creación de obras literarias que reflejan la poderosa influencia de la cultura romana en la literatura. Pues la verdad es que es bastante interesante. Ahora, Isabela, ¿podrías explicarnos un poco sobre los géneros literarios de la antigüedad? Andrés, en la antigüedad habían varios géneros literarios como la tragedia, la comedia, la épica y la lírica. Cada uno de estos géneros tenía sus propias convenciones y reglas. Algunas de las características más destacadas de cada género son: tragedia se caracteriza por la presentación de temas nobles y heroicos, con un énfasis en la catarsis y emociones. Comedia se caracteriza por la presentación de temas cotidianos y humorísticos, con un énfasis en la sátira y la ironía. Épica se caracteriza por la presentación de temas heroicos y nobles, con un énfasis en la narrativa y descripción. La lírica se caracteriza por la presentación de temas personales y emocionales, con un énfasis en la poesía y la música. Bien, ahora seguimos con las experiencias y las tendencias. Luz Dari, ¿podrías hablarnos un poco sobre cómo la literatura antigua ha influido en la literatura moderna? Sí, Andrés, la literatura antigua ha tenido un impacto significativo en la literatura moderna. Muchos escritores modernos han encontrado inspiración en las obras literaturas antiguas y han utilizado elementos de la literatura antigua en sus propias obras. Algunos ejemplos de cómo la literatura antigua ha influenciado en la literatura moderna son: la influencia de la estrategia griega de la obra de Shakespeare, la influencia de la épica romana
en la obra de Dante, la influencia de la lírica griega en la obra de los poetas románticos. Eso es muy interesante. Ahora, Isabela, ¿podrías explicarnos un poco sobre las tendencias actuales en la investigación y el estudio de la literatura antigua? Andrés, en la actualidad hay un gran interés en la investigación y el estudio de la literatura antigua desde una perspectiva más amplia y diversa. Los investigadores están explorando la literatura antigua en la relación con la cultura, la historia y la sociedad de la época. Algunas de las tendencias actuales en la investigación y el estudio de la literatura antigua son la aplicación de teorías y métodos de la crítica literaria contemporánea a la literatura antigua, la exploración de las relaciones entre la literatura antigua y la cultura popular contemporánea, la investigación sobre la recepción y la interpretación de la literatura antigua en diferentes épocas y culturas. Excelente, Isabela. Ahora, María Alejandra, ¿podrías darnos algunos ejemplos de obras literarias antiguas que siguen siendo relevantes en la actualidad? Claro, Andrés. Algunos ejemplos de las obras literarias antiguas que siguen siendo relevantes en la actualidad son: una es la Ilíada y la Odisea de Homero, que sigue siendo considerada como alguna de las obras maestras de la literatura universal. Otra sería las tragedias de Sófocles y Eurípides, que siguen siendo estudiadas y representadas en la actualidad. Otra sería la Eneida de Virgilio, que sigue siendo considerada como una de las obras maestras de la literatura latina. Bueno, señoritas, ha sido un placer tenerlas aquí hoy para hablar sobre la literatura antigua. ¿Podrían darnos una idea general de lo que hemos aprendido hoy? Claro, Andrés, hemos descubierto los estilos épicos, genéricos y tendencias de la literatura antigua. También hemos explorado cómo la literatura antigua ha influenciado en la literatura moderna y las tendencias actuales en la investigación y el estudio de la literatura antigua. Excelente. Muchas gracias a nuestras invitadas por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros hoy. Y bueno, eso es todo para hoy. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro podcast sobre la literatura antigua. Y si tienen alguna pregunta o comentario, por favor no duden en hacérnoslo saber. Hasta la próxima.